En el Evangelio de Marcos capítulo 1, verso 17, léalo conmigo en las pantallas porque vamos a leer una versión diferente para poder tener un mayor entendimiento del mensaje de esta mañana. Marcos capítulo 1, verso 17 dice: Jesús le dijo: síganme, en lugar de pescar peces, les voy a enseñar a ganar seguidores para mí. En nuestra Biblia dice: los haré pescadores de hombres. Y este es el título del mensaje en esta mañana. Pero me llamaba mucho la atención cómo en esta versión el Señor les dice: ustedes ya tienen algo a lo que se dedican. Ustedes se dedican a pescar peces. Ustedes se dedican, ¿verdad?, a esta tarea, esta labor del mar. Pero yo les quiero pedir que me sigan, porque quiero cambiar su asignación. Quiero cambiar su propósito. Y quiero enseñarles a ganar seguidores para mí. Es el llamado que Jesús le hace a los discípulos, ¿verdad?, en este lugar. Ahora, yo creo que la mayoría de nosotros sabe que si sacas un pez del agua se muere. ¿Sí dice amén conmigo? Y Jesús usa esta figura, la de los peces. Pero Jesús les enseña que al sacar a las personas del pecado no van a morir, sino que van a vivir. Entonces les está diciendo: ustedes se dedican a tomar peces, sacarlos de su hábitat y estos mueren. Pero yo los voy a enseñar a ustedes a poder hacer seguidores para mí. Sacar personas que viven en el pecado, que viven en la muerte, y que ellos comiencen a seguirme a mí y poder darles vida. Si dice amén conmigo. Cuando venimos a Cristo, venimos de una condición muerta y salimos de ahí para poder recibir vida en Cristo Jesús. Por eso es que en muchas ocasiones ya se murió nuestra sonrisa, ya se murió nuestro gozo, porque estamos llenos a la mejor de amargura, de tristeza, de decepción. Nos lastimaron tanto el corazón, nos decepcionaron nuestros padres o nuestros hijos, cometieron errores que nos hirieron tanto, o nosotros solitos nos metimos en problemas y eso causó heridas profundas en nuestro ser y no nos hemos podido levantar de ellas. Y cuando Cristo nos encuentra, a veces nos encuentra mal. El día viernes no pude, ¿verdad? Si usted vino a la velada, al final no pude ni predicar, hermanos. Hubo una administración y hubo una gloria que descendió que dije: ¿cómo voy a interrumpir y a decirle: Espíritu Santo, por favor, toma lugar, porque ahorita viene aquí el predicador calidad? Dios me libre de eso. Y dejamos que fluyera. Y algo que Dios hablaba a mi corazón sobre la libertad, me llama mucho la atención cuando David anda huyendo y se mete a una cueva, la cueva de Adulán, y ahí en la cueva dice que ahí había personas amargadas de corazón, personas en luto, personas endeudadas, personas que estaban en una condición muy mal. Ahora, David anda huyendo porque el rey Saúl ha declarado en todo el reino que quien encuentre a David se lo entregue, porque lo quiere matar. David no tiene el respaldo de su familia, porque su familia lo respalda o lo oculta, el rey también los manda a matar. David está solo, no está huyendo con un gran ejército, no está huyendo, ¿verdad?, con riquezas, no tiene nada que ofrecerle a estos hombres, no tiene dinero para ofrecerles, no tiene terreno para ofrecerles, tampoco tiene comida para ofrecerle. Seguramente mucha de esta gente que ya estaba en esa cueva de Adulam ya tenía ahí su espacio, su rincón, su colchón, ¿verdad? Ya tenía sus cositas. Algunos llegaron solteros, ahí conocieron otra muchacha. Algunos ya tenían familia, estaban acomodados en el fondo de esa cueva. Y mi pregunta era: si David no tenía nada que ofrecer, ¿por qué lo siguieron? ¿Por qué estos hombres toman la decisión de seguir a David? ¿Por qué estos hombres toman la decisión de seguirlo a él cuando él no tiene nada que ofrecerles? Y cuestionaba esto una y otra vez y otra vez y otra vez. Y entonces me acordé de una palabra que compartí en las transmisiones del jueves que se llama las 7 cualidades de David. Y la última de ella era que Dios estaba con él. Y Dios me decía eso: cuando la gente vea que yo estoy contigo, la gente te va a seguir. Porque la gente tiene de todo menos una relación conmigo. Hay gente que usted los ve que tienen de todo y uno dice: ¿qué le voy a decir? ¿Cómo le predico? ¿Qué le digo que le falta si tiene de todo?
tiene dinero, tiene el mejor carro, tienen abundancia, es una gente adinerada. Hasta vergüenza me da decirle que se acerque a Cristo. Es mi jefe, es una persona importante en la ciudad o en la familia. ¿Qué le voy a decir yo? Seguro me va a rechazar, me va a decir que estoy loco y hasta me puede despedir. ¿Qué le voy a decir yo? ¿Qué le voy a ofrecer yo? Lo que necesitamos es ofrecerle a la gente y a Dios. ¿Sí dice amén conmigo? Entonces, fíjese bien, ¿por qué la gente siguió a David? Porque Dios estaba con él. ¿Por qué la gente tomó la decisión de decir, tengo miedo de mis deudas, pero no voy a tener miedo a dar mi vida por David? Tengo miedo, ¿verdad?, de mis amarguras, de mis tristezas. No quiero enfrentar mi vida. No quiero ir otro día al trabajo. Me dijeron que me van a correr. No quiero ir a hablar con mi papá o con mi mamá. Lo que hice fue muy malo. Tengo miedo de enfrentar mis problemas, pero estoy dispuesto a hacer lo que Dios me pida. Estoy dispuesto a hacer lo que el Señor me pida. Estoy dispuesto a hacerlo. ¿Por qué? Porque la gente veía que Dios estaba con David. Y cuando Dios está en medio nuestro, no hay espíritu de cobardía que nos detenga, sino que hay un espíritu de valor, de fuerza que nos impulsa. Y muchas veces decimos, no sé en qué momento me puse a hablar con esta persona, no sé cómo me dieron estas palabras, estas fuerzas, pero lo hice. Y el Señor estuvo conmigo y comencé a declarar su palabra. Cuando nosotros podemos ver la presencia de Dios en nuestra vida, no hay nada que nos vaya a impedir el poder ir y ser seguidores de Cristo. Ahora, escúcheme bien, por favor. Si usted no sigue a Cristo, usted no puede ser seguidores de Cristo. Si usted solo sigue la religión cristiana y se congrega cada domingo de vez en cuando porque quiere que oren por usted, sentirse bien y así sentir que ya cumplió con Dios, usted no va a formar seguidores de Cristo. Y cuando voltee a ver atrás, ¿quién me sigue? ¿Quién sigue mi fe? ¿Quién sigue mi testimonio? ¿Quién sigue mi ejemplo? ¿Quién sigue mi ministerio? ¿En quién me he multiplicado? No tengo seguidores. Tienes tú que seguir a Cristo, para que la gente entonces también pueda seguirnos a nosotros. Si dice amén todavía. Entonces Jesús les enseñó a estos hombres que era importante hacer seguidores de Él. Porque las personas, insisto, andan buscando una manera de acercarse a Dios, de tener una relación con Él. Y es importante que nosotros podamos ser ejemplo de ello. El apóstol Pablo dijo lo siguiente: ustedes son cartas abiertas. Ustedes son cartas abiertas. Y la gente tiene que leer en tu corazón el perdón, la gracia, la restauración, la misericordia. La gente se siente culpable, se siente condenada, se siente señalada por sus errores. Y cuando se acercan a un cristiano y lo primero que el cristiano dice: qué barbaridad, ¿cómo pudiste hacer eso? Me decepcionas, no me siento orgulloso de ti, qué sé yo, y empezamos con palabras de acusación o de juicio. La gente no anda buscando eso. La gente anda buscando perdón y misericordia. La gente ya tiene suficiente peso de culpa sobre sus hombros, sobre su cabeza, sobre sus decisiones, como para que nosotros como iglesia podamos venir y ministrar lo que Dios nos ha dado. Si dice amén conmigo. Muchas ocasiones la gente se alimenta de todo lo que hacemos, pero no entregarán su vida a Cristo. Tenemos que seguir intentándolo. ¿A qué me refiero con esto? Sigamos con la figura, por favor, de los peces. Levante su mano. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han ido al río o al mar a pescar? Levante su mano. ¿Quién ha pescado alguna vez? Nadie. Les hace falta salir más de su casa. Mire, deje el celular y váyase a pescar una tarde. Va a regresar prieto y asoleado, pero calidad. Cuando usted está pescando, los que han ido, hay ocasiones que tú tiras 20 carnadas y sacas a lo mejor 2 o 3 pescados. Hay ocasiones que tú tiras el alimento, la carnada, y sientes como el pez la está mordiendo, la está picando, y tú empiezas a buscar el momento de jalarlo para que el anzuelo se le trabe en la boca y poder sacar el pez. Y estás ahí jugando y jugando y jugando, y cuando de repente ya no sientes que pica. Y cuando sacas, ¿verdad?, el anzuelo, ya está vacío y no tiene nada de comida. Así es la predicación del evangelio.
Tú vas y llevas un alimento espiritual, la gente se siente triste, se siente mal y se alimenta de lo que tú llevas. Pero cuando tú le dices, vamos a la iglesia, y volteas a ver, dice, ¿dónde está? Ya se fue, no vino, solo se alimentó. Y aunque así pase, tenemos que seguirlo haciendo. Gracias por sus amenes. Tiene que seguirlo haciendo. Tiene que seguirlo haciendo. Usted dice, pastor, mire, ya fui 10 veces a visitarlo, 15 veces, 20 veces, pastor. Se enfermó, lo fui a ver al hospital, llorando, me dijo que ahora sí. Y cuando volteé a ver, no estaba. Está mal, tiene muchos problemas. Lo fui a visitar, oré por él, hasta lloró, pastor. Oramos y la presencia de Dios descendió. Y cuando volteé a ver, no vino. Me dijo, ya el domingo ahora sí voy, ya, pasa por mí. O no pases por mí, yo allá llego. A este domingo sí. Hasta en la noche me mandó mensaje y me dijo, ¿a qué horas es el culto mañana? Y yo dije, calidad, ahora sí va a venir. Y cuando volteé a ver, no llegó. Entienda que así es la pesca de almas. No te canses de darle porción, de darle alimento, de darle bendición al que todavía no tiene a Cristo. No te canses, no te preocupes ni te sientas mal solo porque se alimente de ti. Solo te usa para alimentar su alma. Se siente mal, se siente triste y cada vez que tú lo visitas, la paz de Cristo llena su vida. La paz de Cristo llena su familia, llena su casa. Y la gente dice, qué bien me siento, me sentía mal, necesitaba hablar con alguien, qué bueno que viniste. Necesitaba que alguien me escuchara, no sabía qué hacer, necesitaba un consejo, qué bueno que viniste. Y la gente recibió y se alimentó de ti. Y cuando tú esperas o piensas que ya el alma está ganada y que va a seguir a Cristo, te das cuenta que no es así. ¿Qué hay que hacer? Hay que seguir bendiciendo la vida de esta ciudad, porque Dios no nos ha llamado a pastorear pocas personas o pocas familias, sino esta ciudad. Y no importa cómo nos miremos el día de hoy, nosotros tenemos que tener claro en nuestro corazón que un día vamos a ver lo que hoy nuestros ojos no ven. Así que ¿sabe qué? El Señor no tiene ningún problema, no hay medida de que el Señor nos llene la cubeta de carnada. Hay que seguirla tirando, hay que seguirla tirando. Pastor, la cubeta de carnada está llena, la cubeta de peces está vacía, apenas hay 3 o 4, ya se me murió uno. Siga tirando, siga tirando, siga tirando, siga tirando, siga tirando. Siga usted poniendo la bendición de Dios a servicio de todo el que la necesita. No importa si ya te engañó 5 o 10 veces, estabas tú muy contento el día del amigo, parado en la puerta esperando a tus invitados y no llegaron, y eso te puede poner triste. Y tú dices, híjole, ¿y ahora qué hago? Y el día lunes de la semana, el día martes de la semana 1 del ciclo, el líder te dice, hermano, ¿qué nombre de amigo va a dar? Ay, ni me acuerde de eso, por favor, que estos sinvergüenzas no llegaron. Siempre llevo al día del amigo sándwich de frijol, y como iba a ir mi comadre ese día, llevé sándwich de carne al pastor y no llegaron. Siempre llevo sándwich de huevo con queso, y ese día llevé sándwich de carnita y no llega, ni me acuerde, por favor. No tiene el nombre de un amigo, no tengo amigos, puros enemigos. Pues anote sus enemigos. Gracias por sus amenes. Entonces, pero ¿sabe qué? No se canse, no se canse, no se canse de seguirle pidiendo al Señor que Él haga su obra, porque la iglesia es un organismo vivo, anote esto, y todo lo que tiene vida se debe de reproducir. Hechos capítulo 5 verso 42, léalo conmigo en la pantalla, dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Todos los días, cada oportunidad que tenían, no la desaprovechaban para decir Cristo te ama, para decir Cristo murió por ti, para decir Cristo te puede ayudar. Todos los días no dejaban de enseñar y predicar, no dejaban de enseñar y predicar, no dejaban de enseñar y predicar. No dejemos, iglesia, de enseñar y de predicar a Cristo.
Una de las cosas que tenía la primera iglesia es que ellos identificaban la necesidad que había alrededor de ellos. ¿Sabe cuál era la necesidad en su tiempo? Que había falta de pan, escaseaba el alimento. Entonces muchos iban y vendían su propiedad para tener mucho pan, porque todos los días invitaban a la gente a comer. Todos los días se sentaban y la gente decía: en mi casa no hay pan, no sé qué han hecho aquí, pero aquí tienen pan ellos. Entonces usted dígale a una persona: mira, te invito a mi casa a ir a hacer aseo. No va a llegar, pero dígale que va a haber pan. Dígale: hay pan en la casa y calidad del Patito Juan. Vaya a la casa y va a llegar la gente. Entonces dígale a la gente que hay pozole, dígale que hay tamales, y hasta invitados llevan. Oiga, no sé si se vaya a molestar, pero traje a mi primo. Está bien, que pase su primo. Y su primo trajo a su novia, que se meta la novia también. Y su novia trajo a sus 3 hijos. Y uno de los hijos ya está casado y también trajo. Y cuando usted se da cuenta, la casa está llena. Y les da risa. Pero así la primera iglesia pasó de ser 120 a ser 50,000 habitantes, 50,000 creyentes. La primera iglesia pasó en 100 años. Perdón, ya se me fue, mire los números. Me hace falta pan, invíteme a su casa, por favor. Entonces ya se me cruzaron los cables. La primera iglesia pasó en poco tiempo, ¿verdad?, de ser 120 personas a ser 50,000 miembros en la iglesia. ¿Cuánto pan cree que se necesitaba para darle de comer a eso? A esa cantidad. ¿Sabe cuántos habitantes tiene Pinotepa? 50,000 habitantes. ¿Sabe cuánto cristianismo hay en Pinotepa? El 10%. Hay 5,000 personas cristianas en Pinotepa. Eso significa que necesitamos mucha carnada y muchos pescadores de alma. Gracias por sus amenes. Predica en la escuela donde trabajas, en tu escuela donde estudias, en tu negocio, en el lugar donde tú estás, en tu colonia, con tus amigos, con tus amigas. No dejes de predicar y de hablar de Cristo. La palabra de Dios dice en Hechos capítulo 10 verso 24, búsquelo por favor. Otro día, dice, entraron a Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado, mire, a sus parientes y amigos más íntimos. Cornelio había preparado su casa para recibir al apóstol Pedro, y entonces mandó a llamar a sus parientes. Háblenle al primo, háblenle al tío, aquel que siempre me grita primo en la casa, no sé, en la calle, no sé si somos primos o no, pero invítenlo. Aquel, ¿verdad?, que siempre me dice prima, y uno dice, esta no sé de dónde dice prima, pero pues es mi prima, ¿verdad? Entonces invítenlos, porque va a venir a visitarnos Pedro, un hombre de Dios. Ya trajimos a todos los parientes, pero todavía hay lugar. Vayan a buscar a mis amigos más íntimos, aquellos amigos que te invitaban a la fiesta, que te invitaban al baile, que te invitaban a las margaritas ahí a mover el bote. Aquellos amigos que te invitaban a cosas malas, invítalos a cosas buenas. No, ni el amén le sale, ¿verdad? Entonces invítalos a cosas buenas. Dile, ¿sabes qué? Va a haber una reunión en la iglesia, vamos a tener un predicador invitado. En mi casa todos los martes y los viernes nos reunimos a escuchar la palabra de Dios. Te invito para que vengas. Entonces los primeros cristianos se reproducían, hermanos, porque no dejaban de predicar a Cristo, de enseñar a Cristo. Lo predicaban, mire, con su boca, y lo enseñaban con su testimonio, con su ejemplo. No sé si a usted le ha pasado alguna vez que la misma gente no cristiana te dice, tú tienes algo, tú eres cristiano, ¿verdad? Tú eres de esos locos aleluyos, ¿verdad? Entonces la misma gente te dice, tú eres raro, tú eres diferente, tú no dices groserías. No, pastor, porque yo también le entro a la grosería fuera de la iglesia. Entonces no, la gente a veces no solo lo predicamos, sino que lo enseñamos, lo mostramos, y se debe de notar en nuestra vida. Debemos de testificar de la obra que Cristo ha hecho en nosotros. Vamos a leer varios versículos ahí en Hechos capítulo 10, por favor. Vamos a leer del verso 39 en adelante. Mire lo que dice. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero.
A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó a que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Hermanos, así es como se da testimonio. Escúcheme bien, por favor, y espero que esto se lo grabe en su corazón, porque se lo he enseñado por años, pero se lo quiero repetir. Así es como se da testimonio, hablando de la obra de Cristo en mí, no hablando de mí. A veces hay gente que dice, quiero dar mi testimonio. Yo era borracho y parrandero, me fumaba 5 cajetillas de cigarro diario, fumaba marihuana, me drogaba, le pegaba a mi señora, le pegaba a mi mamá, me robaba el dinero, el cambio, asaltaba a don Pepe de la tiendita, hacía un montón de cosas. Dicen, y Cristo llegó a mi vida. Eso no es testificar, eso no es dar testimonio. Y hay gente que hasta orgullosamente dice todo ese montón de barbaridades que hacía. En ninguna parte de la Biblia usted va a escuchar a uno de los apóstoles diciendo, yo antes de Cristo hacía todas estas barbaridades y Cristo llegó a mi vida. Aquí están los apóstoles dando testimonio y empiezan diciendo quién es Cristo, qué es lo que hizo en sus vidas y qué es lo que puede hacer en las vidas de ellos. Y es la manera de cómo se da testimonio de Cristo. Cuando usted vaya a hablarle a alguien de Cristo, no le vaya a usted a decir, yo era un marihuano. Eso no le interesa a la gente. A los chismosos sí, pero eso no le interesa. Usted habla, ¿verdad?, con una persona y dice, mire, la verdad que yo le pegaba a mi señora, pero Cristo viene a mi corazón y nos cambió. Yo le decía a mi señora la araña, ahora le digo mi princesa. ¿Quiere ir a la iglesia? Te va a decir, no, gracias. Y tú te vas y esa persona después se encuentra, ¿verdad? Alguien dice, ¿a que no crees de lo que me acabo de enterar? Ese, el que va ahí, el cristianito, le pegaba a su doña la araña. Y luego se encuentran a la araña en el mercado, ¿verdad? Ahí va. ¿Por qué? Porque usted anda contando cosas personales que no debe de contar. Eso no es dar testimonio, hermano. Olvídese por favor de eso. Ay, pastor, me gustan los coritos donde dicen que yo era borracho, que yo era de esto, que era, verdad, una cucaracha, así, un vil, menospreciado bicho, gusano que se arrastraba y que Cristo, y a veces lo ponen hasta con ritmo de ranchera. Ay, pastor, mire, hasta ganas me dan de celebrar Santa Cena en mi casa y yo con un poquito de mezcal. Entonces deje de andar escuchando ese tipo de cosas. Gracias por sus amenes. Así no se da testimonio de Cristo. Se da testimonio de Cristo, no de mí. No tengo que contar de mí, tengo que contar de lo que Él hizo en mí. ¿Quién es Cristo y qué es la obra que Él puede hacer? También dice aquí, ¿verdad?, en segundo punto, que tenemos nosotros que manifestar el poder del Espíritu Santo en nuestros hogares, en nuestras reuniones celulares, en nuestras reuniones de culto, en nuestras reuniones de jóvenes, de varones, de mujeres. Cada vez que nos reunimos, el poder de Dios se debe de manifestar. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 1 dice, no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. Y el versículo 2 dice, sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. ¿A cuántos de ustedes les pasó eso? Póngame por favor la cita. ¿A cuántos de ustedes dice que antes a la gente para extraviarla se le llevaba a los ídolos? Vamos a ver a la Virgen, vamos a ver al Santo, vamos a Juquila, vamos para acá, vamos para allá. Dice que antes a la gente se le extraviaba de esa manera. Se le llevaba a perderse. El otro verso, por favor. No se me duerme, hermana, vaya conmigo. Despiértenme ahí a la hermana, por favor. Versículo 2. Para poder extraviar a la gente se le llevaba a los ídolos. Entonces un ídolo no solo es una imagen, hermanos. No solo es, verdad, algo hecho de barro, sino que un ídolo puede ser también el dinero,
pueden ser muchas cosas que podamos tener nosotros como primer lugar en nuestra vida. Cuando Abraham comenzó a idolatrar a su hijo, el Señor le dijo, entrégamelo. Cuando tus hijos se vuelven un ídolo y lo más importante son tu hijo, tu hija y no Dios, el Señor te los puede pedir. Porque no puede nada competir con Dios. Mire, este es el trono de su corazón. No cometa usted el error de agarrar y en el trono de su corazón poner en primer lugar a su trabajo. Porque lo que usted está haciendo es que su trabajo compita con Dios y va a perder tu trabajo. No cometa el error. No necesita usted entrar en crisis, entrar en problema y que le falte dinero. Porque usted ponga a pelear algo contra Dios. No cometa ese error. ¿Sabe qué? Deje siempre el trono de su corazón para Dios. Gracias por sus amenes. Que Dios tenga el primer lugar en ti, que Dios tenga el primer lugar en mí. Y eso es lo que dice, mire la palabra. Y el versículo 3 dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Este es el gran problema de una secta llamada Testigos de Jehová, de la cual todo cristiano debe de cuidarse. Hay muchos grupos que a veces no son, ¿verdad?, una iglesia pentecostés, pero son considerados cristianos. Y hay gente que ha cometido el error de llamar a este grupo o a esta secta cristianos cuando no lo son. Entonces dice la palabra del Señor que uno tiene que tener cuidado de esto, porque ellos llaman mentiroso a Jesús. Ellos dicen que Jesús miente cuando Jesús declaró que es el Hijo de Dios y que es Dios mismo, que eso es mentira, eso es ser un anatema, estar mintiendo acerca de la divinidad. Entonces, ¿sabe qué? Jesús no es mentiroso, Jesús es Dios. Y la palabra misma dice que Él no es hombre ni hijo de hombre, ¿verdad?, para mentir o arrepentirse, que Él cumple su palabra, que Él cumple lo que Él dice, lo que Él hace. Entonces la palabra de Dios dice que cuando una persona no tiene Espíritu Santo va a dudar de lo que Dios le pueda prometer. Si Dios le dice, voy a hacer un milagro en ti, voy a hacer un milagro en tus hijos, en tu familia, usted no lo cree y usted sigue haciendo las cosas con malos hábitos, con malas mañas, queriendo lograrlo usted en sus fuerzas. Pero cuando usted confía en Él y usted pone su confianza en Jesús, usted no duda de lo que el Señor puede hacer, sino que usted lo cree con todo su corazón. Usted tiene la convicción de que Dios va a hacer algo y nada lo mueve de ahí. Y usted permanece en ello y dice, Señor, yo confío en ti. No sé cómo lo vas a hacer porque hoy todo se ve imposible, pero creo que para ti no hay nada imposible. Dice el apóstol Pablo, no, por favor, duden de los dones del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque para poder salir y ganar almas se necesita ser en el poder de Dios, no en nuestro convencimiento. Yo conocí una hermana que le decía a su hijo, vamos a la iglesia y terminando el culto te doy 500 pesos. Y él venía, tenía una malísima actitud, ¿verdad? Siempre, solo problemas iba a ocasionar a la iglesia. Y yo le decía, hermana, yo espero que usted sea hija de Bill Gates o de alguien así, porque estar gastando 500 pesos cada domingo, ni de ofrenda los quiere dar. Yo espero que usted sea hija de algún millonario. Entonces, porque usted le está diciendo a él que venga, y él está viniendo no porque quiere una relación con el Señor, sino porque él quiere el dinero. Entonces, por favor, póngame atención. Ninguno de nosotros, el evangelio costó un precio muy alto, la vida de Jesús. Así que ¿sabe qué? No lo rebajemos acá, no lo rebajemos al nivel de querer nosotros convencer a alguien. Si vas a la iglesia te ofrezco algo y entonces estás rebajando el evangelio a ese precio, cuando no es así. Tú necesitas saber que tú eres pecador y que necesitas a Cristo en tu corazón y tienes que arrepentirte de todos tus pecados, porque hoy la gente, y esto anótelo, no se quieren arrepentir de sus pecados, solo de sus consecuencias. Se meten a relaciones sexuales fuera de matrimonio muy jóvenes y cuando están embarazados dicen, Señor, ayúdame, yo no quiero esto, perdóname. No se han arrepentido de su pecado, solo de su consecuencia. Entonces estoy enfermo, estoy en un hospital por algo malo que hice y entonces, Señor, ayúdame, ahora sí te voy a seguir, ahora sí esto, lo otro. Todavía no le ha pedido perdón a Dios. Todavía no le he dicho, Señor, me arrepiento de corazón. Señor, me quites o no me quites la consecuencia de lo que he hecho, te quiero dar mi vida.
porque estoy arrepentido o arrepentida de lo que hice. Cuando usted se arrepiente de corazón, Dios va a traer perdón al arrepentimiento de corazón, no al miedo al problema, no al miedo a la consecuencia. Entonces la gente quiere a veces el perdón de Dios sin arrepentirse, o no quiere el perdón de sus pecados sino el de sus consecuencias. Y debemos de buscar el perdón de nuestros pecados. Diga amén, por favor, todavía. Cristo le ha dado una misión a la iglesia, y Hechos capítulo 6 versículo 7 dice: crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hermanos, no dice que se multiplicaba el número de los creyentes, sino el número de ¿quién? De los discípulos. Y el discípulo es un cristiano que se ha comprometido con Dios. Es un cristiano que tiene un ministerio, que sirve, que es fiel a Dios. Es un cristiano que ha hecho un compromiso de corazón con Dios. Ese es un discípulo. ¿Sabe qué? A Jesús lo seguían 5,000, 3,000, 10,000, 12,000 personas, pero discípulos tenía pocos. En una ocasión, Jesús está predicando y está enseñando sobre la Santa Cena. Y dice: no se puede entrar al reino de los cielos si no se recibe la Santa Cena. Y tienen que estar dispuestos, le dijo, a comerse mi cuerpo y a beberse mi sangre. Y eso sonaba canibalismo, porque el que sigue a Jesús en la carne siempre está criticando todo sin entender nada. Pero el que sigue a Jesús en el espíritu dice: eso tiene un trasfondo, eso tiene algo espiritual. Y entonces ellos empezaron a decir: Señor, esa es dura palabra, y se empezaron a ir, 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 y se empezaron a ir. Y llegó un momento donde solo quedaron los 12, los más cercanos a Jesús. Y dice la Biblia que Jesús vio que en su corazón también se querían ir. Y les dijo: ustedes se quieren ir, váyanse también. Váyanse también. Eso se lee suavecito, pero léalo por favor con el calor de ese momento, y se va a dar cuenta que lo dijo con fuerza, con autoridad, con carácter. Les dijo: váyanse ustedes también. Y ellos dijeron: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida. Y se quedaron. ¿Sabe qué es lo que me llama a mí la atención? Que Jesús no siguió a nadie. Porque hoy la gente dice: no voy a ir a la iglesia a ver si me viene a visitar el pastor. No vino, seguro no le importo, ya no voy a ir, me voy a cambiar a otra iglesia, mejor ya no voy a ir, etcétera, etcétera. ¿A cuántos siguió Jesús? No siguió a nadie. La persona no quiso la palabra, se le hizo un mensaje muy duro, la gente dijo: ya no voy a ir, ya no voy a seguir a Jesús, y Jesús los dejó ir. ¿Sabe por qué? Porque el discípulo sabe que solo Jesús tiene palabras de vida. Aunque sean fuertes, dan vida, no dan muerte. Aunque sean fuertes las palabras, no generan muerte, sino que generan vida. Y nosotros tenemos que aprender a ser seguidores de Cristo. Por favor, hermano, que el evangelio no sea vituperiado por tu testimonio. Que el evangelio no sea vituperiado porque tú en tu trabajo tomas cerveza, en tu casa tomas cerveza, o fumas, o escuchas música mundana, o cometes pecado, o estás en una relación sexual fuera de matrimonio, o engañas a tu esposo, a tu esposa, o tienes relaciones sexuales con tu novio de la escuela y tus papás lo saben. Que el evangelio no sea vituperiado por ese tipo de cosas. Que el evangelio no sea vituperiado por eso. Mire, a veces hay hombres de Dios que entregan su vida al Señor, que sirven a Dios, que hacen un montón de sacrificios y que guardan su corazón para con Dios. Y la gente no dice: voy a seguir a Dios porque ese hombre es fiel a Dios, voy a seguir a Dios porque esa mujer es fiel a Dios. Siempre se fijan en el más pecador y dicen: no, yo no voy a la iglesia porque hay veces sinvergüenza, hay veces a bandida, uy, yo la conozco bien. La gente siempre pone sus ojos en aquel que anda mal, y luego se justifica, y luego dice: mira, ese hasta pastor era, hasta servía en la iglesia, y mira ahora lo que anda haciendo. Cuando acá al lado hay hombres y mujeres entregados al Señor, fieles al Señor, que guardan su palabra, que guardan su testimonio, que tienen una vida en santidad, consagrados a Dios. Y a esos no los queremos agarrar de ejemplo. ¿Por qué? Porque no nos conviene. Nos conviene más justificarnos en el que ha fallado. Y así pienso que tengo permiso entonces, ¿verdad?, de fallarle a él.
Efesios capítulo 4 y 5. Desde antes, dice, de crear el mundo, Dios nos eligió por medio de Cristo para que fuéramos solo de Él y viviéramos sin pecado. Dios nos amó tanto que decidió enviar a Jesucristo para adoptarnos como hijos suyos, pues así había pensado hacerlo desde el principio. Dios ha decidido que usted y yo no solo seamos hijos de Él, sino que también nos convirtamos en sus discípulos. Que podamos nosotros ser una iglesia que tiene la misión clara de poder crecer y de poder multiplicarse.